Buenas noches, Quintana Roo. Buenas noches, cibernautas que nos siguen aquí en su programa Voces Masónicas en Pulso Sur. Hoy, martes 9 de abril de 2019, iniciaremos el programa con el tema Libertad. La libertad, uno de los tres principios fundamentales que componen el lema emancipador y regenerador de la francmasonería. Hoy tenemos como invitados para abordar al abogado constitucionalista Eliseo Briceño y al doctor en Derecho Penal Rafael Rivero. Bienvenidos, maestro Eliseo, bienvenido, doctor Rafael. Pues muchas gracias. Le doy al soberano gran comendador Trino Alcocer Bravo, porque nuevamente nos honra con esta invitación para estar con ustedes nuevamente y tratar temas de gran interés para nuestro país, y son temas también que le debe interesar a todo público. Gracias. Pues de igual manera, un servidor, agradecerle a nuestro muy poderoso soberano gran comendador la invitación, y qué más que por la oportunidad de compartir el panel con un buen amigo, el maestro Eliseo Briceño. Un placer, y esperemos que el día de hoy podamos aportar bastante para ustedes. Gracias. La libertad es un derecho inherente a la humana naturaleza y que concede al hombre el derecho de obrar como más le parezca, haciéndose dueño y responsable de sus actos. Para vos, maestro, ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad es un elemento muy importante para el ser humano, es un derecho fundamental que todos tenemos para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y este elemento que yo decía, que es un derecho fundamental de toda persona, debe estar garantizado en cualquier estado de derecho. Los estados democráticos son estados o deben ser estados laicos, porque el laicismo garantiza precisamente todas las libertades, garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales, y por lo tanto nuestro país, como un estado democrático de derecho, se encuentra plasmada en nuestra Constitución y en nuestras leyes secundarias. Y también, pues, como México ha suscrito muchos de los documentos internacionales, tratados internacionales, en donde también se establece estas libertades, como la libertad de expresión, la libertad de manifestación de las ideas, la libertad de culto, la libertad de petición o el derecho de petición. Hay otras libertades más que en este momento vamos a comentar, y que precisamente es este elemento de decisión, de que el hombre puede decidir en un momento dado sobre lo que mejor le conviene, siempre y cuando no afecte los derechos de terceros. Bien, al doctor Rafael, preguntarle qué tipos de libertades tenemos dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestra sociedad. Excelente. Quisiera comenzar con una división tradicional que habla de la libertad desde un aspecto negativo y un aspecto positivo. Desde el aspecto negativo, como que nadie puede interferir con eso, ¿no? Que nadie te pueda menoscabar, tratar de agredir para impedir que tú puedas realizar algunas acciones. Y una libertad desde el aspecto positivo, que consiste en la facultad que tiene uno de autorrealización, de cumplir tus metas. Y en nuestra Constitución, desde luego que tenemos debidamente garantizados muchas de estos tipos de libertades. Ya lo mencionaba el maestro Eliseo: la libertad de tránsito, la libertad de creencia, la libertad de culto, la libertad de asociación, de reunión, de petición. Entonces, tenemos un cúmulo de cuestiones que van relativas a que una persona pueda poderse autorrealizar, lograr en dado caso lo que muchos llaman ser felices, ¿no? Porque es algo sumamente complejo, ¿no? Claro. Dentro de estas libertades, pues podemos retomar esa parte del laicismo, esa parte que hemos mencionado, que nos da las libertades, la cuestión democrática, y que podemos redundar en que si hay educación laica en México. ¿Qué nos podrías decir al respecto en este sentido? Claro, es muy importante ver que de esto se trata, de que no haya ni una injerencia religiosa de algún tipo de corriente o doctrina en la educación de las personas.
¿Por qué? Porque podemos estar como que encaminándolas a una cierta forma de pensamiento. Y sabemos que por cuestión de tipo también política puede llegar a un grado de manipulación, ¿no? Lo que menos se pretende es que las masas sean controlables. Por eso hay una libertad para que tú creas en lo que quieras, pero no que sea influenciado a través de una educación, que la educación es completamente diferente a la cuestión religiosa. Claro. La educación pública y laica y la educación religiosa. ¿Cómo podríamos tocar ese tema? ¿Será que la educación debe de ser laica? ¿Será que la educación debe de ser religiosa? Yo creo que son dos conceptos distintos, ya lo habíamos mencionado brevemente la vez pasada, en que una cosa es la educación pública, la educación laica, es decir, la educación que proporciona el Estado, y otra es la educación religiosa. Lamentablemente se ha confundido la educación religiosa como si se tuviera que estar dentro de la educación que imparte el Estado, lo cual no es correcto, porque la educación religiosa es un derecho fundamental que tienen todas las personas para no solo educarse, sino también procurar que sus hijos reciban una educación religiosa. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, en una de sus fracciones, establece precisamente este derecho que tienen las personas para poder proporcionar o proveer educación religiosa a sus hijos y también recibirlas, ¿no? Ellos mismos. Pero esto no implícitamente no quiere decir que la educación que imparte el Estado tenga que ser religiosa. O sea, una cosa no se puede mezclar con otra. Ya mencionaba la vez pasada el pasaje bíblico, ¿no? En donde Jesús, cuando se le presentó la moneda en donde estaba la figura del emperador César, pues él dijo, bueno, porque le preguntaban si era lícito pagar el impuesto, ¿no? Y entonces él dio una respuesta en el sentido de que si la moneda tiene esta figura, entonces dad a César lo que es de César y a Dios pues lo que es de Dios. Esto significa que se separa la cuestión de la religión con las funciones propias del Estado. El Estado tiene el deber y la obligación de proveer de educación a la ciudadanía, pero esta no tiene que estar mezclada con una cuestión que le compete al reino de Dios. Y al reino del hombre es el Estado, es el César, es el gobierno, al cual todos los ciudadanos nosotros le debemos respeto. ¿Por qué? Porque también la propia Biblia menciona que debemos respetar a las autoridades legalmente constituidas. Por lo tanto, quienes habitan en un país tienen obligaciones, así como tienen derechos y tienen libertades. Por lo tanto, ambas cosas se tienen que mantener separadas y la educación religiosa es un derecho que todo ciudadano tiene para que en los lugares específicos se pueda impartir este tipo de educación. Pero no debemos entender que ambas cosas se deban fusionar. Eso no es correcto ni doctrinalmente, ni moralmente, y tampoco constitucionalmente. Son cosas diferentes. Vamos a hacerle una pregunta al doctor Rafael Rivero. Una pregunta, pues algo un poco a lo mejor capciosa. ¿Será que la educación en México es una educación laica? Claro, como ha dicho el maestro Eliseo, yo creo que nos ha diferenciado correctamente de lo público y lo privado, ¿no? Sabemos que la educación pública tiene que ser laica, tiene que tener esa característica primordial. Sin embargo, ahorita ya hay demasiadas escuelas privadas que tienen una formación ya de tipo religiosa. Y no solo de una religión en particular, que a lo mejor podría ser la mayoritaria en nuestro país, sino ya de diferentes tipos de religiones. Entonces, esta pluralidad pues hace que cada día sea mucho más grande el número de escuelas privadas que dan ese tipo de educación religiosa. Y hay que tener un contexto real actual. Ahorita, ¿cuántas escuelas privadas hay? ¿Cuántas escuelas públicas hay? Si nuestro Chetumal, que es muy pequeño, tenemos un número elevado de escuelas primarias particulares. Claro. Imagínense, cada día se está haciendo más grande la diferencia, ¿no? Claro, yo quisiera acotar un poco más sobre esta parte del tema. Para entenderlo un poco mejor, creo que tendríamos que remontarnos sobre la historia de cómo se da esta evolución, ¿no? Este proceso de que nosotros como mexicanos nacemos como una nación católica, sabemos cómo se dio.
para no repetir parte de la historia. Pero sí es importante mencionar que en la Constitución del 24 de 1824, pues prácticamente en ese momento México se consolida como un país independiente, aunque fue en el 21, pero es la Constitución del 24 que nos otorga ese rango de país libre. Sin embargo, en el artículo 3 de la propia Constitución de 1824 se establece que la religión oficial es la católica, y que no se puede tolerar cualquier otra práctica o cualquier otra religión. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta ese momento de 1824 continuábamos con la educación religiosa, y no fue sino hasta en 1861 que prácticamente cuando nosotros nos constituimos en una república, ahora sí libre, es cuando se suprime la educación religiosa en México. O sea, que pasó mucho tiempo para que nosotros pudiéramos separar una cosa de otra. Sin embargo, no fue posible desligar esta educación religiosa del todo, ya que antes de esta Constitución, durante este proceso hasta el 24, la educación que se brindaba, pues eran los sacerdotes y los curas que iban a las escuelas públicas a dar religión y catecismo, se aprendía a leer con ello. Pero después, cuando en este periodo que yo les menciono, en el 61 más o menos, 1861, cuando México realmente se constituye en una república, pues la educación se constituye también la educación particular, y es en la educación particular en donde continúa la educación religiosa, y la educación laica se queda, o la educación pública se queda en su campo, en su área, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó históricamente? Que la educación particular logró un gran avance en el país, y obviamente conocemos el día de hoy cómo ha evolucionado la educación particular, en donde se enseña educación religiosa, y como decía el doctor en Derecho, no solo de la iglesia mayoritaria, también actualmente existen otras denominaciones que tienen también sus escuelas y sus universidades, ¿no? ¿Será que los padres deben de otorgar una educación religiosa a los hijos, o aquí estamos coartando esa libertad de conciencia a los menores? Bueno, la Suprema Corte ya se ha pronunciado en una tesis, aunque es una tesis aislada, hace poco, no recuerdo el año, pero es reciente, en donde establece que es un derecho que tienen los padres para proporcionar la educación religiosa a sus hijos, y no se viola ninguna otra libertad, algún derecho de conciencia. Sabemos que el derecho o la libertad de conciencia se encuentra en la Constitución, y ahora en el artículo 24 de la Constitución también implícitamente ya está, y expresamente también está. Entonces, no se viola, toda vez de que los menores todavía no están en condiciones, en la capacidad para poder tomar ese tipo de decisiones. Eso ya le corresponde a los padres, brindar este tipo de educación para irlos formando, para irlos preparando dentro del aspecto más que religioso, el aspecto moral, porque eso es lo que también proporciona una educación religiosa, ¿no? Una formación moral. Por lo tanto, sí es un derecho que tienen los padres de proveer este tipo de educación. Correcto, coincido plenamente, y sobre todo que hay que quedar bien claro, ¿no? En la escuela se enseña matemáticas, física, química, ortografía, y lo que viene siendo también van valores implícitos en los programas curriculares, claro. Pero generalmente en lo que viene siendo en el hogar se cimientan los principios y valores en una familia, y en la parte religiosa, hablemos de la religión que sea, siempre llevada como debe de ser, siempre tiene muchos principios y valores que aportan al menor, ¿no? Si en este caso también hay que ver que no sea un exceso, que no caiga en ciertos límites excesivos en los cuales ya pueda caer incluso en algún tipo de violación de derechos humanos, ¿no? Un maltrato a menores, algún tipo de conducta, claro, que pueda agraviar al menor, ¿no? Claro. Podemos hablar sobre la objeción de la conciencia. ¿Será que la objeción de la conciencia en los planteles es legal? O desde tu punto de vista constitucionalista, ¿cómo podríamos manifestar esta objeción de conciencia en los planteles educativos?
Bueno, la objeción de conciencia es un derecho que tienen las personas y se da bastante en la medicina, por ejemplo, en los médicos. Más o menos en esa rama se da bastante. Pero también se han dado casos en lo que se refiere a la educación, en alumnos, por ejemplo, y maestros de escuelas públicas y privadas. La objeción de conciencia, pues es el derecho que tiene la persona de proteger o de defender un derecho que tiene sobre su creencia personal, sobre algo, su religión, etcétera, alguna convicción, y que existe lo que nosotros llamamos la colisión de derechos o de libertades, cuando un derecho choca con otro derecho, ¿no? Entonces, a veces tenemos el deber o la obligación de cumplir con una ley, pero mi conciencia me impide que yo pueda cumplir con esa norma, ¿no? o con esa obligación. Sucede en el caso de los maestros. Se han dado muchas demandas en México, sobre todo en los años 90, de sanciones que se les imponen a los maestros, inclusive despidos injustificados, porque siendo creyentes de una religión que todos ya conocemos, pues se niegan a rendir honores a la bandera. El artículo 130 de la Constitución establece la obligación que tiene todo mexicano de rendirle honores a la bandera y de no agraviar los símbolos patrios o inducir a su agravio o a los ataques precisamente, ¿no? Entonces, es un derecho que todos tenemos de objetar en un momento dado, pero esto se tiene que justificar, no es de una manera arbitraria, y entonces puede haber una colisión, pero en cuanto a los menores de edad o a los alumnos. ¿Por qué? Porque existe el derecho a la educación, y entonces las autoridades en México han tenido un serio problema al momento de resolver, porque existe la libertad de educación, pero también existe la libertad de creencia religiosa. Entonces, dos derechos o dos libertades chocan, porque dice el alumno, yo no puedo obedecer a esta disposición porque atenta en contra de mis creencias religiosas. Entonces, la sanción es que al alumno lo sacan del colegio, lo sacan de la escuela y afectan otro derecho, que es el derecho a la educación, lo cual me parece que, por ejemplo, en algunos países como en Francia y en Italia se han dado varios casos, ¿no?, de despido por esta situación, y la Corte Europea ha resuelto que es conforme a derecho, porque no tiene una connotación religiosa la disposición que los obliga a cumplir con estos, estas, valga la redundancia, esas obligaciones que tienen como alumnos, por ejemplo, el rendir honores a la bandera, el cantar el himno. Correcto. Fíjense que a mí en lo particular había un maestro que siempre nos decía, el que tiene sentido común puede entender muchas cosas, ¿no? Y el mundo es sentido común, a fin de cuentas. Si diferenciamos el aspecto jurídico con el aspecto religioso, vemos que son dos conceptos completamente diferentes, dos instituciones completamente diferentes. Comparando un poquito lo que decía el maestro Eliseo, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El matrimonio es una institución jurídica que está en un código civil. Pero los principales opositores para que personas del mismo sexo contraigan matrimonio, al margen de que
muchas legislaciones decían que el matrimonio es para el fin de procrear la especie. Las principales objeciones son con relación a cuestiones religiosas, Claro. porque no es permitido, porque es un pecado. Pero si hacemos ese mismo razonamiento, dices, bueno, el matrimonio es algo civil, es algo para el hombre. Un contrato. Es un contrato como tal, como bien comenta el maestro. Y el matrimonio religioso, por la religión, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por esa religión, ninguna persona del mismo sexo se va a poder casar. Si se modifica las leyes del hombre, se pueden casar dos personas del mismo sexo si se ajusta a la figura jurídica. Pero debemos de completamente diferenciar, ¿no? También hablar, por ejemplo, de los que no permiten que se haga alguna transfusión de tipo sanguínea, ¿no? Que sabemos que el médico pues está en toda la obligación de cumplir y salvar la vida, independientemente de la creencia religiosa. Y si hay una coalición de derechos, pues debe de preservar la vida sobre todo, como un bien primario, ¿no? Un bien primordial. Sí, en esa cuestión de los derechos humanos, ¿qué relación tiene la laicidad con los derechos humanos de las personas? Sí, es importante y es un poco compleja la pregunta, ¿no? Porque es respetar esa garantía que tenemos de que nuestra educación que recibamos sea ajena a cualquier aspecto religioso, salvo que nuestros padres, como bien comentaban, nos digan que nos vayamos por el aspecto privado, ¿no? Que es bueno, siempre cuando esté cimentado en principios y valores. Pero sabemos que siempre un Estado laico genera un hombre pensante. Y el aspecto religioso debe de hacerse el día que corresponda y en el lugar que corresponda. Creo que vuelvo a no mezclar ambos mundos, el mundo educativo con el mundo religioso. Son dos conceptos completamente diferentes, con finalidades completamente diferentes. Vamos a mandarle un saludo a nuestro gran maestro José Antonio Lizama Aranda, que nos sigue en su programa Voces Masónicas, a Cecilia Beltrán Navarrete, Luis Fernando Vargas, a Sari Andrade, Chayito Méndez, Misael Cortés Zul y Nisa Kamal Pastrana, que nos siguen en su programa Voces Masónicas, agradecidos. Y este es un programa educativo, de enseñanza que la masonería proporciona para elevar los niveles de conocimientos, el nivel cultural de nuestra sociedad. Con relación a lo que veníamos platicando con la laicidad y la relación que tiene con los derechos humanos de las personas, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, la laicidad garantiza precisamente las libertades y los derechos de todas las personas. La libertad de disentir, de vivir entre personas que piensan de manera diferente, que tienen diferentes creencias religiosas. Eso es el Estado laico. El Estado laico, un Estado democrático, constitucional de derecho, necesariamente tiene que ser laico, porque el laicismo va de la mano con la democracia. La democracia es libertad, la democracia es precisamente derechos para todos de manera igual a todas las personas. Entonces, los derechos fundamentales están dentro de este contexto del laicismo, necesariamente tienen que estar. Lo tenemos que entender como algo que tiene que ir de la mano, porque el laicismo garantiza precisamente eso, la libertad y los derechos de todos en un país. ¿Se coartarían las libertades de las personas en un momento dado si nuestro Estado fuera un Estado confesional? ¿Qué sucedería? Claro, definitivamente la historia nos ha demostrado que el Estado confesional ha afectado bastante a muchos países, no solo nuestro país, México. Y uno de los ejemplos más claros es España, que hasta los años 30 tenían un problema con la monarquía, ¿no? Entonces, durante el tiempo de Luis Alfonso X, hubo un problema educativo en ese país, puesto que la educación estaba en manos de la iglesia en ese lugar, y el Estado estaba constituido sobre tres bases fundamentales, que era la iglesia, el ejército y la clase y los terratenientes. Entonces la iglesia era quien estaba encargada de la educación, y había un gran déficit en ese país de muchas personas, ¿no? Que no recibían educación. México también tenía un problema durante los primeros 300 años de un 92% de la población que era analfabeta. Entonces vemos que donde ha estado la iglesia, donde ha estado la monarquía, ha estado la iglesia también, y la educación pues ha sido de muy
muy bajo nivel, no se había logrado tanto hasta el establecimiento de las repúblicas, ¿no? Es interesante ver cómo los países democráticos han salido adelante. Vemos el ejemplo de los Estados Unidos con la independencia en 1776, cómo ha logrado un gran desarrollo este país con todo lo que se le pudiera señalar. Y poco después, cuando se establece el Estado democrático en Estados Unidos y se crea la Constitución, que es un ejemplo, un referente para muchos países del mundo, en 1789, estamos hablando de poco más de 10 años, Francia, pues vemos que se libera de esta monarquía a través de lo que conocemos como la Revolución Francesa, y sale la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y se empiezan a democratizar los países, pero tuvo que haber un ejemplo, y no fue en Europa, fue en América, en donde se da este gran ejemplo de democracia, y que en nuestro país también fue un gran referente, ya que nuestra constitución política desde ese entonces, nuestra primera constitución del 24, pues traía muchos elementos que contenía la propia constitución de los Estados Unidos mexicanos. Así que no se vale decir que si esas cosas ocurrieron era porque en ese entonces no se sabía otra cosa más que monarquía. Eso no es verdad. En muchos otros países ya existían democracias, ¿no? Pero nosotros seguíamos con la idea de la monarquía, y la verdad es que ha sido muy difícil para este país salir del rezago educativo, porque cuando inicia esta educación laica a cargo del Estado, la educación particular creció bastante en México y se ha fortalecido, y pues solo hubo un tiempo en la historia de México en donde la educación pública creció, en los tiempos después de la Constitución del 17, porque tuvimos también después la Guerra Cristera, que combatió a los maestros rurales, y hubo una guerra por allá muy cruel en contra de nuestros maestros que estaban brindando educación gratuita a los mexicanos, para pues abatir el rezago que traíamos durante siglos. Ya no hablemos de años, de siglos, ¿no? Estamos hablando de 1500 a 1900, estamos hablando de 400 años de rezago educativo. Llegamos tarde al desarrollo científico en el mundo. Hay un gran avance científico y nosotros tenemos apenas un siglo de lucha, de avance en cuanto a la educación se refiere. Y digo que fue un lapso porque también hoy día se señala bastante de que fueron como 30 y tantos años, y los últimos 35 años, pues bueno, ya sabemos cómo nos ha ido también en cuestión de economía y política, y mucho más en educación, y eso se está hablando en este día en las redes sociales y en los medios de comunicación, de cómo han sido los últimos gobiernos y cómo ha estado la educación en México en muy malas condiciones, y eso nos deja en mucha desventaja delante de los países del primer mundo. Estamos atrasados porque se ha frenado la educación en México. Ustedes pueden leer, por ejemplo, la historia de Yucatán, cómo hace apenas 70, 80, 100 años todavía las haciendas estaban repletas de esclavos, mayas, indígenas y analfabetas en un 100%. Entonces, ¿cómo íbamos a enfrentarnos a un mundo que ya había avanzado en la ciencia? O sea, entonces estamos atrasados porque lamentablemente la Iglesia ha influido demasiado para frenar la educación en México, y no lo digo solo yo. Ustedes pueden consultar las obras de Francisco Martín Moreno, como México mutilado, México ante Dios, México acribillado, México esclavizado, que precisamente habla sobre el problema del enequén en Yucatán y de las haciendas enequeneras, de cómo hasta hace poco nuestros antepasados mayas estaban en esos lugares y no tenían derecho a la educación, no tenían derecho a la libertad de conciencia, a ninguna clase de libertad, hasta para casarse no tenían libertad. Y eso es lamentable y muy grave. Bueno, la noche de hoy vamos a concluir este programa Voces Masónicas y agradecer a todos nuestros seguidores de Quintana Roo, de México y de todo el planeta, que sigan en este su programa la próxima semana para darles un conocimiento pleno
de que la institución masónica se aboca al estudio para concientizar a la humanidad. La libertad es de todos, nacimos libres y libres seremos. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos en el siguiente programa. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.